Sí, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Mi nombre es Rafael Sánchez de la Concha. Dentro de mi tema global, inversión y financiamiento, vamos a hablar en esta presentación, de lo que yo le llamo la estructura de capital, el cual podemos definir y como concepto que la estructura de capital es aquella mezcla idónea de financiamiento de la parte de los socios, ¿verdad? Y la parte del banco. Bien, los puntos que vamos a analizar son cuatro, que es estructura de capital, opciones de estructura de capital, el costo de capital, que le llamo yo la WACC, que es el costo capital ponderado, o en inglés el Weighted Average Cost of Capital, y el costo de capital en acciones comunes. Estructura de capital. Dice aquí, a las actividades que modifican la estructura de capital actual de una empresa se les denomina reestructuras de capital. Estas reestructuraciones suelen producirse cada vez que la empresa sustituya una estructura de capital por otra sin modificar los activos de la empresa. Bien, cuando una empresa de alguna forma quiere cambiar su estructura de capital, o sea, ¿qué va a modificar? Va a modificar únicamente el lado derecho del balance, o sea, el pasivo y el capital. De alguna de estas dos pueden una de ellas aumentarse u otra disminuirse o viceversa. Estas reestructuraciones no tienen nada que ver con la obtención de nuevos activos, ¿verdad? ¿Para qué se modifican? Bueno, pues se busca, muchas veces se busca disminuir el costo de la deuda o el costo de alguno de los financiamientos y en sí el costo ponderado del capital contable, que viene siendo la WACC, ¿verdad? También a las estructuras de capital se le puede dominar, bueno, cuando se empieza con un proyecto de inversión nuevo. Entonces, la estructura de capital aplica cuando hay esa mezcla de financiamiento, ¿verdad? Financiamiento de parte de los socios y financiamiento de parte de la banca, ¿verdad? Entonces, esa composición de capital, pues de alguna forma trae consigo un beneficio o un perjuicio para la empresa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en forma general es nuestra estructura de capital. ¿Qué opciones de estructura de capital tenemos? Bueno, ya metiéndonos un poco más dentro del tema, ¿verdad? Podemos nosotros seleccionar diferentes estructuras, o sea, quiero decir, acuérdense, lado derecho del balance, deuda, capital. Como siempre, ¿cuál es el principio conductor? Se supone que en este caso este principio conductor es seleccionar un curso de acción que maximice el valor de la acción común o el valor de la empresa. Bueno, esto es porque cuando nosotros tratamos de determinar una buena estructura de capital, es decir, pues ni tampoco endeudarla mucho, ni tampoco pues que esté con muy poca deuda. Es una mezcla. Cada una de las fuentes de financiamiento tienen su propio costo, ¿verdad? Un financiamiento de bancario tiene su propio costo, un financiamiento que viene de los socios tiene su costo y hay un tercer financiamiento que no siempre se usa, pero se contempla dentro de las finanzas corporativas, que es el financiamiento a través de acciones preferentes y también tiene su propio costo. Bueno, al mezclar estos tres tipos de costos, ¿verdad? Se determina un costo de la deuda, un costo de ponderado del capital. Cuando este costo ponderado del capital de alguna forma se minimiza, trae consigo que maximizamos ese valor común o el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque ese costo de capital, pues de alguna forma es mi tasa de descuento y con eso mis flujos futuros a valor presente, pues sean más grandes. Entonces de esa forma mi valor presente total neto es mayor, ¿verdad? Entonces eso es un principio importante conductor. De ahí tenemos que seleccionar también mi razón deuda. Otro principio, ¿verdad? Es el porcentaje que la voy a endeudar al proyecto, ¿verdad? Yo puedo endeudarlo
con un 20%, 30, 40, 50, 60, hasta que lo que nos permita, vamos a decir así, nuestro flujo. Pero una limitante muy importante son los bancos. Los bancos normalmente no prestan más allá del 50% del costo total del proyecto. En proyectos nuevos, en proyectos ya de ampliación, prestan un poco más, 60, 65, 70%, dependiendo, ¿verdad? En la actualidad, pues la macroeconomía que rija en ese lugar geográfico, en ese país. Por lo tanto, entonces, un principio importante como porcentaje de deuda capital es un 50%, o sea, es un buen monto que pueden prestar los bancos. El otro 50% debe de venir forzosamente de capital de los socios, ¿verdad? Deben de aportar. Muchas veces la parte de la aportación viene en el terreno y algo de las compras de los equipos o construcciones o infraestructura del proyecto. Entonces, eso es importante, muy importante, porque todo esto es flujo. O sea, mientras más deuda tenga, pues más tengo que pagar intereses y principal, ¿verdad? Entonces, aquí dice, se puede estructurar diferentes porcentajes de deuda capital, como ya expliqué, 30, 40, 50, 70% de deuda y lo contrario el capital, tomando en cuenta que la empresa tiende a ser más rentable al incrementar la deuda capital con su respectivo incremento de riesgo crediticio. ¿Qué doy a entender aquí? Bueno, pues que cuando la empresa o el proyecto la endeudamos más, ¿eso es bueno? Sí, desde el punto de vista financiero sí, porque voy a ser más rentable, pero también voy a ser más riesgoso. También desde el punto de vista crediticio voy a perder, ¿verdad? Digamos, calidad crediticia ante bancos, porque me van a ver como una empresa que ya tiene ciertos grados de riesgo alto, el capital está más pequeño que lo que es el pasivo, ¿verdad? Entonces me van a ver con un grado de riesgo, pero soy más rentable. ¿Por qué soy más rentable? ¿En base a qué? A una simple razón financiera que se llama ROE, rentabilidad del capital contable. Y ese tiene que ser la fórmula es la ROE es igual a la utilidad neta entre el capital contable. Entonces, si yo tengo un capital contable más bajo, pues por lo mismo, ante ciertas utilidades, pues voy a ser más rentable. Pero recuerden, con un incremento de riesgo crediticio. Por lo tanto, las opciones de estructura capital me limitan a ¿qué? Bueno, me dan ventajas me dan ventajas de la deuda, que soy rentable, pero también hay que tener decisiones conservadoras, ¿verdad? Costo de capital, lo que le llamo la WAC, el Weight Average Cost of Capital. Bueno, yo ya venía platicando un poquito de eso en la slide anterior, donde decía que, bueno, la WAC o el costo de capital es mi tasa de descuento. Y con esa tasa de descuento es con lo que yo traigo a valor presente mis flujos futuros. Y cuanto más baja es la WAC, ¿verdad? Pues mejor le va a la empresa. Por eso dice aquí que también un principio importante para poder estudiar la WAC es que el valor de la empresa se maximiza cuando se minimiza la WAC. Para observar esto, recuerde que la WAC es la tasa de descuento apropiada para los flujos de efectivo globales de la empresa, lo que yo venía diciendo. Entonces, repito, también al poder investigar buenas fuentes de financiamiento, pues de alguna forma que sean más económicas para la empresa, traje a la medida, como lo platiqué en otras presentaciones, ¿verdad? Pues es importante para que entonces mi costo de capital de esa deuda baje y por lo tanto, pues mi WAC como una tasa de descuento global del costo del financiamiento disminuya, ¿verdad? Por consiguiente, dice aquí, lo lógico es seleccionar la estructura de capital para la empresa de tal forma que se minimice la WAC. De ahí que se afirme que una estructura de capital es mejor que otra si da como resultado un costo por medio ponderado de capital inferior. Algo de lo que ya platicamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver matemáticamente cómo ejemplificamos o cómo conceptualizamos más que nada esa WAC. Bueno, pues es una simple fórmula, digamos, de un promedio aritmético, ¿verdad? En el cual tenemos
tres grandes fuentes de financiamiento para la empresa. Que significa un financiamiento vía capital común, o sea, aportación de los socios. B, un financiamiento vía deuda, que tiene un costo financiero, o sea, lo que prestan los bancos. Y hay una tercera opción de financiamiento vía como factor P, que significa capital preferente. El capital preferente no siempre entra como una opción de financiamiento, pero sí se utiliza. El capital preferente, a diferencia del capital común, bueno, ahí es importante conocerlo y explicarlo. Los socios comunes son los que toman decisiones en un consejo de administración y tienen dividendos siempre y cuando pues, hay utilidades y obviamente lo autorice el mismo consejo, ¿verdad? El capital preferente, los socios preferentes no tienen voz y voto en la sociedad, para nada, ¿verdad? Pero a cambio de eso, pues sí tienen fijo un dividendo preferente. ¿Por qué? Porque prestaron, vamos a decirlo de esa forma, el dinero a la empresa, pero a través de un capital preferente. En pocas palabras, un capital preferente es como un financiamiento. La diferencia es que se contabiliza en el capital, no en la deuda. Entonces, desde el punto de vista financiero, pues es como una deuda, ¿verdad? Pero tiene también un costo, ¿verdad? Preferente. Por lo tanto, entonces es también una opción de financiamiento. Bien, cada una de estas tres partes la vamos a dividir entre B, ¿verdad? Y B significa el lado derecho de mi balance. ¿Qué entiendo por el lado derecho de mi balance? Todo lo que tiene que ver con los pasivos con costo financiero, más un capital común, más un capital preferente. Al dividirlo y multiplicarlo en esta primera parte de la fórmula por KEP, que KEP significa el costo de acciones comunes de este periodo que estamos analizando. O sea, como yo había explicado en otro slide, el financiamiento vía acciones comunes de los socios tiene su propio costo de sus acciones comunes, ¿verdad? A la vez, el financiamiento vía KDP, que KDP es el costo de la deuda también del periodo que estamos analizando, tiene su propio costo. O sea, el banco me presta una tasa y es su costo. Los socios prestan, ceden su lana como socios y tienen un costo. Y por último, el capital preferente también tiene su propio costo, ¿verdad? Ese costo se determina pues en base al riesgo del propio proyecto. ¿Ok? Entonces, ya la división y multiplicación y la suma en forma independiente me da como resultado una WACC, o sea, un costo, ¿verdad? Ponderado del capital. Y recuerden, la WACC entonces es mi tasa de descuento. Bien, yo expliqué hace ratito que de alguna forma hay tres tipos de costos, ¿verdad? El costo de las acciones comunes, el costo de la deuda y el costo de capital preferente. Los dos últimos, o sea, el costo de la deuda y el capital preferente es muy sencillo de determinar. No tiene pierde. El costo de la deuda, pues como me presta el banco, ese es el costo. Y a como yo puedo de alguna forma invitar unos socios preferentes que no van a tener ni voz ni voto, nada en las asambleas, pues yo también les voy a pagar un costo fijo o variable en base al riesgo de mi proyecto y en base, como dicen, al costo de oportunidad que ellos determinen dónde tenían su lana y ahora dónde la van a poner. Entonces puede ser CETES más 4, CETES más 6, TIE más 2, etcétera. Así como el costo de la deuda con un banco, pues TIE más 6 puntos, TIE por 1.5, o tasa fija del 12, o LIBOR más 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede con el costo de capital en acciones comunes? Este costo de capital en acciones comunes sí es algo más complicado, digamos, y que forma parte muy importante dentro de las finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque se dice que el costo de acciones comunes de los socios, pues no tiene, como dicen, no tiene, nunca están satisfechos, siempre quieren más, ¿verdad? Entonces, este costo también debe estar en función de algo, en función de un riesgo, en función de algo. Entonces, hay esta formulita muy interesante que se llama RS como R como rendimiento, sinónimo de costo dentro de las finanzas corporativas, de S significa stock, digamos, como costo o rendimiento de las acciones comunes.
que va a ser igual a un rendimiento operativo más, ¿verdad? El factor siguiente, que es el rendimiento operativo menos RDP, que RDP es otra vez el costo de la deuda, de verdad, de un posible financiamiento bancario multiplicado por B entre E. B es el costo de alguna deuda con un banco y E son el capital contable. O sea, estas dos letritas literales, pues es el lado derecho del balance, como lo había explicado. Bien, esta formulita está interesante porque te dice que en la medida que la empresa incrementa su razón deuda capital, o sea, este factor, ¿verdad? El incremento en el apalancamiento aumenta, obviamente, el nivel de riesgo de capital de las acciones comunes. O sea, mientras más deuda tenga yo aquí, más riesgoso soy. Por lo consiguiente, el costo de acciones comunes, o sea, el riesgo de esa empresa, ¿verdad? Y se incrementa. Si esto se minimiza, pues entonces esto también se minimiza. Entonces, esta formulita de costo capital de acciones comunes, ¿verdad? Tiene esa particularidad que está en función de un riesgo de una estructura de capital. Bien, a la vez, esta fórmula está dividida en dos, un riesgo operativo y un riesgo financiero. El riesgo financiero, de alguna forma ya lo explicamos, pero vamos a volver a explicarlo. Entonces la fórmula está dividida en dos, un riesgo operativo, que es esta partecita, y que al mismo tiempo lo estoy separando a través de un signo de más y con estos corchetes, y el riesgo financiero. Toda esta parte de aquí es mi riesgo financiero. Toda esta parte de aquí es mi riesgo financiero, ¿verdad? Y te dice, perdón, y te dice que una empresa que está financiada con cero pasivos, o sea, únicamente con capital social, acciones comunes, o sea, no tiene un cero de deuda con bancos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Matemáticamente, si esto es cero y esto es, digamos, 1000 como un capital contable de acciones comunes, pues 0 entre 1000 da 0, a la vez multiplicado por un factor de 0 que no existe, más un rendimiento operativo que sí tengo, que es este mismo, pero menos 0, ¿verdad? Pues sí me da, digamos, si este vale 5%, menos 0, pues da 5, pero multiplicar por 0 entre 1000 me da 0, pues esta parte de riesgo financiero, pues no existe. No hay riesgo financiero. Por lo tanto, el único riesgo que existe es el rendimiento o riesgo operativo. ¿Y el riesgo operativo? ¿Qué es el riesgo operativo? Por lo que todas empresas tienen el riesgo de producir, ¿verdad? Vender y cobrar y pagar a los proveedores. Ese es un riesgo que toda empresa tiene, ¿verdad? Eso no nos salvamos, ¿verdad? Entonces, pero cuando la empresa empieza a tener algo de deuda aquí, entonces, por ejemplo, si esto valía 1000, entonces, y esto tengo, no sé, 500, entonces ya tengo aquí 500 de pasivo, 500 de capital. Por lo tanto, aquí ya tengo 1. 500 y 500 me da 1 multiplicado por por esta diferencia. Este es equivalente a mi riesgo financiero más la suma del riesgo operativo. Por lo tanto, el total de costo de capital en acciones comunes sería igual a X porcentaje. Entonces, esta formulita, con esto yo puedo ya de alguna forma tener este costo de capital en acciones comunes que yo lo pondría aquí. Ya dije es muy sencillo porque es mi costo de la deuda y es muy sencillo porque es mi costo de acciones preferentes. Pero este es complicado, entonces ya tengo también este factor y con eso yo completo ya bien mi WACC para determinar mi tasa de descuento, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues esto es todo en esta presentación. Gracias, les agradezco su atención y espero que les haya gustado.